El caso que estás por escuchar no pertenece particularmente al género del terror, pero son de esas historias que pueden hacerte perder la fe en la humanidad. De esas historias que, cuando las escuchas y sabiendo que son reales, oscurecen un poco más la atmósfera con la que vemos el mundo. El Hajj, o como habrás escuchado alguna vez, la peregrinación a la Meca, se trata de una tradición musulmana en la que aquellas personas que profesan la religión deben viajar en cierta fecha, una vez al año, o al menos una vez en la vida, a la Meca, en Arabia Saudita. Esta costumbre es más bien una obligación, ya que la peregrinación forma parte de uno de los 5 pilares de la religión islámica. Así que toda persona adulta, en capacidad física y económica de realizar el viaje, debe hacerlo, y una vez allí, cumplir con una serie de rituales. El origen de esta historia toma lugar precisamente en una de estas peregrinaciones masivas a la Meca, hace 34 años, en 1990. Aquel año se suscitó una de las tragedias más grandes ocurridas en la historia de este evento. Durante el tercer día de peregrinación, alrededor de 3 millones de fieles comenzaron a dirigirse desde la Meca hacia la zona de Mina. En el momento más crítico de ese día, el túnel que conecta a la Meca con Mina albergaba 50.000 peregrinos, 10 veces más la capacidad de la estructura. En medio de una inmensa aglomeración y el calor abrasador, un fallo en el aire acondicionado ocasionó que personas comenzaran a asfixiarse. El caos creció poco a poco hasta que esa gran masa de gente se convirtió en una estampida humana. Dentro del túnel, el saldo final fue una increíble cantidad de 1.426 personas fallecidas, víctimas de la asfixia y aplastamiento. Fajire Kara, una mujer turca musulmana, fue una de las peregrinas que estuvieron en el túnel durante la tragedia de aquel año. Ella sobrevivió, pero se separó de su esposo Abdullah durante el pánico de la estampida. Abdullah resultó muy herido, pero lo primero que pensó fue en reunirse con su esposa, así que fue a buscarla de entre todos los cuerpos que iban sacando del túnel, algunos muy malheridos y otros sin vida. Cuando por fin logró encontrarla, estaba gravemente herida. Los equipos de rescate se llevaron a Abdullah al hospital y él accedió, suponiendo que su esposa también sería atendida, asumiendo que lo peor ya había pasado. Una vez que le dieron de alta, Abdullah comenzó a buscar a su esposa Fajire por todos los hospitales de la ciudad. Buscó a su esposa hasta en morgues y más hospitales, hasta donde le fue posible. Luego de varios días de búsqueda, tuvo que rendirse, regresar a Turquía y comunicarle a sus 12 hijos que su madre había fallecido. 26 años después, los hijos de Abdullah y Fajire oyeron rumores sobre una mujer que podría ser su madre. Se trataba de una anciana que vendía pañuelos en Medina, Arabia Saudita. Según peregrinos turcos, la anciana contaba su historia sobre cómo quedó atrapada en ese país, que ella no es árabe sino turca, que perdió a su esposo en el desastre del túnel en 1990 y que fue secuestrada por un hombre que la mantuvo cautiva por 6 años sin ver la luz del sol. También contaba que fue violada múltiples veces por su secuestrador y que solo la liberó de su encierro cuando dio a luz a su primer hijo en común. Luego de ello, Fajire tuvo 2 hijos más con su captor y continuó viviendo en su casa. Aquí es cuando comienzan las cuestiones. ¿Por qué una vez que pudo salir no denunció a su agresor, ni trató de huir del país o contactar con su familia en Turquía? Algunos podrían pensar en el síndrome de Estocolmo, pero este caso es mucho más delicado de lo que parece. Resulta que en 1990, cuando Fajire y su esposo llegaron a Arabia para la peregrinación, lo hicieron a través de una agencia privada y no por instituciones gubernamentales, así que no había registro de su entrada al país. El secuestrador de Fajire quemó su pasaporte y documento de identidad, de modo que ella no podía demostrar quién es y según ley saudí, por ser mujer, tiene que encontrar testigos que puedan corroborar su identidad. Pero no había forma de hacerlo, estaba completamente sola. Las hijas de Fajire acudieron a un programa de televisión turco en el que contaron la historia de la desaparición de su madre y la posibilidad de que aquella anciana en Medina pudiera ser ella.
Gracias a la difusión del programa se descubrió que la anciana también relataba que su secuestrador era un hombre yemení llamado Mahmoud. Solía ser un trabajador del gobierno que estaba encargado de llevar heridos al hospital, pero que aprovechó el estado de Fajire para llevarla en secreto a su propia casa, abusar de ella y obligar a cuidar a su esposa postrada en cama. Cuando se comenzó a buscar a la anciana que tenía que ser Fajire, desapareció misteriosamente, al igual que Mahmoud y sus hijos. La causa de la huida de Mahmoud, que actualmente tiene más de 80 años, es que, de ser detenido, debería enfrentar la pena por haber secuestrado a una mujer y además la pena de haber cometido adulterio, la cual es una ejecución pública a pedradas. Pero lo peor de esto es que no es el único que enfrentaría la pena máxima por adulterio, sino también Fajire. Sí, a pesar de que haya sido en contra de su voluntad, debido a las leyes saudíes. Sin embargo, cuando el caso se hizo famoso, diplomáticos turcos comenzaron a negociar términos que pudieran garantizar la vida de Fajire. Aunque, muy al pesar de su familia que todavía la espera en Turquía, Fajire probablemente ni siquiera pueda ser capaz de denunciar los hechos, debido a que los hijos que tuvo con Mahmoud y su propio secuestrador la estén coaccionando, donde sea que esté, a sus 75 años, de que lo mejor es quedarse callada para que ninguno de los dos termine siendo ejecutado. Una historia cruel que, al día de hoy, no ve acercarse a un final feliz. Si el video te gustó, te agradecería que me des tu apoyo con un like y un comentario. Me ayudarías muchísimo. Gracias por escuchar y buenas noches.